Siga, dice el árbitro, siga, no se distraiga, busca el gol. Ataque Perú, ataque Mendoza, Mendoza, liquida Mendoza, es el gol Mendoza. Ataque Mendoza, busca el tanto Mendoza, ahí viene. Increíble, no lo entiendo. No lo puedo entender. Así es, a todos los que tenemos 25 años para adelante, nos tocó vivir este trágico capítulo. Pero ¿qué hubiese pasado si el Cóndor Mendoza hubiese metido ese gol? Lo más probable es que de todas maneras nos hayamos quedado eliminados por el tema de las matemáticas. Pero lo que vamos a hacer en este video es suponer. Así es, cariño, la palabra de hoy es suponer. Suponer qué hubiese pasado si Mendoza metía ese gol, qué hubiese pasado si Perú lograba resultados milagrosos en las últimas fechas de esa eliminatoria, y suponer qué hubiese pasado si Perú hubiese clasificado a Alemania 2006. De arranque somos carnecita, y lo que haremos en esta historia será agregarle un toque de fantasía, pero sin dejar de lado el criterio común que yo tengo al momento de ver fútbol. Así que no estoy en drogas. Bueno, quizás un poco, pero eso es lo de menos, así que sin más preámbulos, empecemos. Para saber cómo le hubiese ido a Perú en el Mundial Teutón, primero es importante comenzar desde un punto de partida, o Autori o Ternero. Y bueno, el técnico escogido para esta teoría será Paulo Autori, debido a que a mi criterio era el técnico que contaba con mayor capacidad para lograr una supuesta clasificación. Hay que recordar que con Autori se logró sumar en plazas difíciles como Montevideo, Quito y Asunción, mientras que con Ternero no se logró sumar punto alguno si hablamos en términos internacionales. Por ello es que reafirmo una vez más mi elección hacia el brasilero. Y bueno, ya tenemos al entrenador, así que nuestro punto de partida será el siguiente. En marzo del 2005, la selección peruana llegaba a la fecha 13 de eliminatorias con la obligación de ganarle a Ecuador en Lima para seguir aspirando por lo menos a un quinto lugar de repechaje tras una campaña bastante regular. Al final, todos sabemos lo que pasó. Perú empató 2-2 con Ecuador en Lima y ya no dependía de sí mismo para lograr una clasificación, y las matemáticas invadían las mentes de todos los peruanos en aquellos días. Tras la baja aprobación de Paulo Autori en la comunidad, en el Congreso de la República se crea la comisión investigadora con la supuesta misión de mejorar el fútbol peruano, teniendo al congresista del APRA de ese entonces, Víctor Noriega, como principal artífice. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se le citó al brasilero al Congreso de la República para declarar acerca de sus ingresos como si este fuese un funcionario público. Una burrada y una metida de pata total por parte de este Congreso populista y limítrofe mental que no se diferenciaba mucho del que tenemos hoy en día. ¿Cuánto era lo que ganaba? ¿De dónde salía tanta plata? ¿En qué se la gastaba? Era posiblemente algunas de las estúpidas preguntas que hubiese estado forzado a responder. Tras lo cual, días después, el estratega brasilero presentó su carta de renuncia a la federación, dejando la siguiente frase: "Eu tengo derecho a guardar silencio". Días después, en la federación, el maestro Burga anunciaba la contratación de Freddy Ternero, quien llegaba a la selección tras ser campeón de la Copa Sudamericana y Recopa con el Cienciano del Cusco. Al final, todos sabemos lo que pasó, y el paso de Ternero por la selección fue un rotundo fracaso. Entonces, ¿qué haremos acá? Bueno, crear una nueva línea del tiempo en donde a partir de ahora todo será narrado a partir de suposiciones. Para empezar, vamos a suponer que Andrés Mendoza hubiese anotado ese gol contra Ecuador y que por lo tanto se hubiese reivindicado con la afición tras sus flojas presentaciones en partidos anteriores. Andrés Mendoza hubiese terminado siendo el gran salvador de aquella jornada. Por lo tanto, en el Perú todavía se hubiese vivido un cierto clima de positivismo, tras lo cual el Congreso de la República de ese entonces no hubiese optado por meterse en asuntos que no le competían. Ahora vamos a suponer que a Perú se le hubiese dado toda la suerte del mundo y se hubiesen conseguido los resultados. Vamos a suponer que tras vencer a Ecuador en Lima, de todos modos se hubiese perdido contra Colombia en Barranquilla, pero se hubiese ganado en casa a Uruguay y Bolivia, y a Venezuela en Maracaibo,
mientras que se hubiese conseguido un milagroso empate contra Argentina en Buenos Aires. Vamos a suponer que Perú hubiese conseguido ese tan ansiado quinto lugar, dejando afuera al clasificado de la línea de tiempo original que vendría a ser Uruguay. En Perú ya se hubiese estado viviendo un clima de fiesta por adelantado, teniendo en cuenta que en el repechaje se jugaría contra un rival supuestamente débil, Australia. Sin embargo, se trataba de la mejor Australia de todos los tiempos, la cual, si tomamos en cuenta la línea de tiempo original, tras jugarse el repechaje, dejó sin mundial al Uruguay de Forlán y Recoba para de ahí realizar una excelente campaña en el Mundial de Alemania 2006, siendo eliminada en octavos de final por nada más y nada menos que la campeona del mundo de aquel año, Italia. Obviamente dichos prejuicios que se hubiesen tenido hacia la selección de los canguros hubiesen quedado de lado tras el día del partido de ida, en donde frente a un estadio nacional totalmente repleto, vamos a colocar que Perú no hubiese encontrado la forma de anotar en la portería de Schweizer y 0-0 sería el resultado final, tras lo cual la mitad del país hubiese perdido la fe en este equipo de Autori y las críticas por parte de la prensa no se hubiesen hecho esperar, teniendo a un Gonzalo Núñez y a un Tigrillo Navarro totalmente enojados. Pues si Perú no podía ganarle a Australia en Lima, nadie se hubiese querido imaginar de lo que hubiese podido ocurrir en Sydney. Era el colmo, la espera de 22 años sin clasificación sería en vano, tan cerca por las puras, hubiesen sido algunos de los pensamientos de algunos hinchas peruanos en aquellos días. Sin embargo, todo esto no hubiese sido impedimento para que en horas de la madrugada todo el país siga en vivo la transmisión de América Televisión para ver el partido de vuelta que se hubiese jugado en Sydney. Vamos a colocar que hubiese sido un partido bastante difícil, con una Australia que hubiese sido el gran dominador del partido, al frente de un Perú que hubiese optado por esperar una mala salida por parte del rival para realizar un contragolpe efectivo de la mano de algunas piezas como Jorge Soto y Jefferson Farfán. Perú hubiese logrado mantener el cero y ambas selecciones hubiesen sido forzadas a definir la serie por penales. Si bien Australia tenía un portero experimentado como Schweizer, quien en la línea de tiempo original fue el gran héroe al taparle una serie de penales a los uruguayos, para esta teoría, Perú tendría en el arco al tío Oscar Ibáñez, a quien me lo imagino atajando una serie de penales a los australianos. Ibáñez atajaría el penal definitivo y Perú regresaría a los mundiales tras 26 años de frustraciones y las fiestas no se hubiesen hecho esperar en todo el país. Fiesta por todos lados y las plazas de armas de distintas ciudades totalmente colapsadas. Y por si fuera poco, el presidente de ese entonces, Alejandro Toledo, quien hubiese declarado feriado nacional ese mismo 16 de noviembre del 2005, hubiese cometido el roche de su vida tras haber sido víctima de la borrachera hasta llegar en estado de ebriedad en pleno lugar público. Las burlas no se hubiesen hecho esperar y el recordado show de Carlos Álvarez y Jorge Benavides hubiese tenido harto material para armar en lo que probablemente hubiese sido el programa más sintonizado de su historia. De hecho, me imagino como protagonistas a un Choledo totalmente borracho que hubiese fingido su secuestro por los ovnis y a una pareja de Pizarro y Autori más soberbia y homosexual que nunca, que no hubiese dejado de discriminar a un Chorri que de todos modos le hubiese restado méritos del logro a dicho dúo argollero. Asimismo, dicha hazaña deportiva no pasaría por desapercibida en programas como Así es la vida y Teatro desde el teatro, en donde de alguna manera se hubiese hecho alguna mención a la tan ansiada clasificación de Perú. El año 2005 hubiese terminado de forma memorable y muchos hubiesen empezado a asociar los logros internacionales de Cienciano como parte del comienzo de una revolución en el fútbol peruano que hubiese llegado a afectar incluso a la selección de alguna manera, cuando en verdad solo hubiesen sido casualidades. De igual modo, el título nacional conseguido por Sporting Cristal en aquel año hubiese sido la cereza del pastel para sus hinchas, mientras que a vísperas de fechas navideñas
se hubiese incrementado la demanda de televisores para ver el macroevento mundialista con la blanquirroja presente. El año 2005 acabaría de una forma agradable bajo ciertos aspectos positivos como el crecimiento económico y la clasificación de Perú al Mundial. Y tras ello, llegaría el tan esperado año 2006 con la U y Cristal haciendo papelones en la Libertadores. Pero ¿qué importaba, hermano? Perú estaba en el Mundial. Por otro lado, el año también arrancaría con todo el movimiento de las campañas electorales, en donde muchos candidatos hubiesen buscado la forma de colgarse de la imagen de la selección peruana, la cual hubiese estado muy de moda en aquellos días. De todos modos, el Panzón y Cosito hubiesen pasado a segunda vuelta, mientras que la tía Lulú se quedaría con las ganas al pisarles los talones. Asimismo, los meses de espera para ver a Perú en el Mundial serían torturantes, y en pleno proceso de espera, los niños rata de la época como yo verían a Rey Misterio conseguir el título mundial de peso pesado, mientras que otros, de todos modos, irían viendo las series peruanas del momento como La Gran Sangre, mientras que por el lado de los patos, estos no se quedarían atrás y presenciarían el lanzamiento de una de las series peruanas más chimbombas de todos los tiempos, dirigida por los hermanos Pinasco, y que tendría como promesas de la actuación a jóvenes talentos del momento como Bruno Ascenso y Jason Day. Ay, hola Jason Day, cuéntame tu secreto. Por otro lado, y regresando al tema de la selección, el Mundial estaría cada vez más cerca y con ello llegarían los partidos amistosos de preparación, en donde, si revisamos las relaciones de dicha época que tenía Perú con las otras federaciones, algunos de los posibles rivales para dichos amistosos hubiesen sido Chile, México, España y Japón, teniendo en cuenta que este último solía invitarnos mucho a la Copa Kirin por aquellas épocas. Los resultados hubiesen sido bastante regulares y decentes, pues considero que dicho equipo no estaba al menos como para realizar papelones, y pienso que se le ganaría a Chile, se perdería contra España y se empataría contra México y Japón. La selección llegaría al Mundial con un toque de perfil bajo, pero con una sensación de optimismo por lo realizado en los partidos amistosos de preparación. Finalmente llegaría uno de los días más esperados, en donde Paulo Autori llegaría a la Videna para brindar una conferencia de prensa en donde anunciaría la lista final de 23 jugadores convocados que irían a disputar el Mundial. Quiero recalcar que al momento de hacer esta lista me basé en el momento futbolístico de cada jugador, teniendo en cuenta su momento en la línea de tiempo original. En lo que respecta a jugadores, tenemos los siguientes nombres. Óscar Ibáñez, jugador bastante experimentado de 39 años de edad, que fue el arquero titular de la selección peruana en dichas eliminatorias. Venía de formar parte de ese cienciano ganador de la Copa Sudamericana y Recopa, y era uno de los jugadores más respetados del medio local en ese entonces. A pesar de contar con una avanzada edad, Autori hubiese renovado su confianza en él y le entregaría una vez más la titularidad en el arco peruano. Leao Butrón, otro de los arqueros que brindaban seguridad. Venía de conseguir un bicampeonato con Alianza y de todos modos, para las próximas eliminatorias, sería él quien ocupe el lugar de Ibáñez en el arco titular. Para aquel año se encontraba jugando en la Universidad San Martín y de todos modos hubiese ido a Alemania como el segundo arquero de la selección. Eric Delgado, arquero titular del Sporting Cristal de ese entonces. Hubiese sido uno de los jugadores más jóvenes de dicho plantel y de todas maneras hubiese ocupado un lugar en aquella lista mundialista tras ser el engreído de Paulo Autori. En lo que respecta a defensas tenemos los siguientes nombres. Santiago Acaciete, otro de los que formó parte de aquel cienciano campeón de la Copa Sudamericana y Recopa. En ese año se encontraba jugando en la Liga de Ascenso de España con el Almería. Sin embargo, esto no hubiese sido impedimento para ocupar un lugar en la saga central titular de dicha selección. Alberto Rodríguez, una de las jóvenes promesas de aquel momento. Tras cumplir con buenas actuaciones en el Sporting Cristal, para dicha época ya se encontraba en coqueteos con el Sporting Braga de la Liga Portuguesa si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Todavía era de fierro y no se rompía cada rato, así que de todos modos hubiese conformado aquella lista final de 23 jugadores mundialistas para pelear por un puesto en el equipo titular. John Galiquio, back central aguerrido que participó en varios partidos de dichas eliminatorias. El popular Tyson se encontraba jugando por la Universidad San Martín y al contar con la confianza de Autori, de todos modos hubiese formado parte de ese plantel mundialista. Walter Vilches, otro de los engreídos de Autori.
Podía jugar de zaguero central o lateral izquierdo. Si bien era un defensor que no convencía del todo a la afición, era uno de esos jugadores que estaban acostumbrados a campeonar en el fútbol peruano. Lo hizo tanto con Alianza Lima como Sporting Cristal. Tenía la confianza de Autori y de todos modos hubiese conformado parte de aquel plantel mundialista para pelear por un lugar en el equipo titular. Jorge "El Camello" Soto hubiese sido uno de los jugadores más veteranos de dicho plantel. Ya con 35 años de edad, el popular Camello hubiese obtenido su primera y última experiencia mundialista. Era un jugador bastante polifuncional, podía jugar de marcador derecho y sumarse como extremo ofensivo de vez en cuando. Ídolo en Sporting Cristal y referente de la selección a quien Autori lo conocía muy bien. Hubiese formado parte de aquel plantel mundialista de todos modos. Juan Manuel Vargas, una de las promesas del fútbol peruano en aquellos momentos. Lateral izquierdo potente, temperamental y con buena pegada de zurda. Se encontraba atravesando un buen momento en el fútbol argentino y estaba en coqueteos con equipos de la Serie A de Italia como el Catania. De todos modos hubiese ocupado un lugar en el equipo titular de aquella selección en aquel año. Guillermo Salas, lateral derecho acostumbrado a ganarlo todo con Alianza Lima en el medio local. Era un habitual convocado por Autori si tomamos en cuenta la línea de tiempo original y de todos modos hubiese sido una pieza de recambio importante para aquella selección mundialista. Martín Hidalgo, lateral izquierdo sereno, ordenado y con bastante experiencia que solía ser tomado en cuenta por Autori en aquellas eliminatorias. Se encontraba jugando en el Libertad de Paraguay y de todos modos hubiese ocupado un lugar en aquella lista final de 23 jugadores mundialistas. En lo que respecta a volantes, tenemos los siguientes nombres. Juan José Jayo Legario, volante de contención con bastante experiencia que estaba acostumbrado a ganarlo todo con Alianza Lima en el medio local. De igual modo participó en casi todos los partidos de la selección en aquellas eliminatorias y era una de las piezas indiscutibles de Autori en aquel equipo titular. De igual forma, su presencia en dicho plantel mundialista hubiese sido garantizable e indiscutible. Carlos Segarra, otro de los engreídos de Autori, una de las principales figuras del Sporting Cristal en aquellos años y con bastante participación en aquellas eliminatorias, llegando a disputar bastantes partidos en el equipo titular. Otra presencia cantada en aquella lista mundialista. Marco Ziurliza, otro de los indiscutibles para aquel equipo. Acostumbrado a ganarlo todo con Alianza en el medio local, era un volante de contención con bastante fuerza y aguante. De vez en cuando cumplía con funciones mixtas y sabía darle un nuevo respiro a los equipos por los cuales jugaba. Rainer Torres, en este caso por circunstancias naturales, el jugador que hubiese tomado este lugar hubiese sido Juan Carlos La Rosa, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa con el Cienciano. Solía ser convocado de vez en cuando por Autori para algunos partidos de dichas eliminatorias. Sin embargo, la poca continuidad del popular Calín en Alianza Lima hubiese sido un factor determinante para que otro jugador ocupara dicho lugar en aquella lista final de 23 jugadores mundialistas. Y precisamente Rainer Torres era uno de los jugadores revelación del fútbol peruano en aquellos momentos. Campeón con Sporting Cristal en 2005, el motorcito solía mostrar unas condiciones extraordinarias en el equipo de la Florida que no se solían apreciar en jugadores peruanos. Por algo, este jugador inició su carrera en el Duisburgo de Alemania y, en todo caso, regresaría al país en donde se formó futbolísticamente para jugar nada más y nada menos que un mundial. Así que en todo caso, pienso que la poca continuidad de Calín La Rosa hubiese sido un factor favorable para el equipo. Norberto Solano, uno de los máximos referentes de la selección en aquellos momentos. Se encontraba compitiendo en una liga competitiva como la Premier League de Inglaterra y a principios de dicho año se anunciaba su retorno al Newcastle. De igual forma, hubiese ocupado un lugar en el equipo titular de aquella selección mundialista. Henry Quinteros, una de las principales figuras de Sporting Cristal y el medio local en aquellos momentos. Su fútbol era como lo que ahora es quizás el de Cancha González. Tras salir campeón nacional en 2005 y destacar en el torneo Apertura del 2006, el Pato ya se encontraba en coqueteos con el Lech Poznan de Polonia. De igual forma, el Pato solía ser convocado por Autori en aquellas eliminatorias, así que su presencia en aquella nómina mundialista hubiese sido un hecho. Roberto El Chorrillano Palacios, uno de los jugadores emblemas del equipo.
Si bien ya no era el mismo Chorri veloz y pericotero de hace 2 eliminatorias, eso no hubiese sido impedimento para que Autori lo considere en aquel equipo mundialista, teniendo en cuenta que el brasilero lo solía tomar en cuenta hasta el final de sus días como entrenador de la selección peruana. Juan Comínguez, una de las jóvenes promesas de aquel momento. Para muchos era considerado quizás el futuro Chorri. Para aquellos momentos, con tan solo 22 añitos, ya se encontraba destacando en el Estudiantes de La Plata de Argentina. Era considerado uno de los jugadores peruanos con mayor proyección. Sin embargo, las constantes lesiones le pondrían trabas a su futuro futbolístico. Sin embargo, el Mundial hubiese coincidido con su buen momento en el fútbol argentino, así que su presencia en aquella lista mundialista se hubiese dado de forma cantada. En lo que respecta a delanteros, tenemos los siguientes nombres. Jefferson La Foquita Farfán, uno de los jugadores peruanos más consolidados de dicha época. Con tan solo 22 añitos, ya la rompía en el fútbol holandés jugando por el PSV Eindhoven, con el cual ya empezaría a conseguir algunos títulos en su carrera. El Mundial lo hubiese agarrado en un excelente momento, así que posiblemente hubiese tenido algunos ojos por encima por parte de algunos cazatalentos europeos para ver si después del Mundial hubiese podido fichar por algún club más competitivo que el PSV. Claudio Pizarro, el máximo referente de la selección peruana en aquellas épocas. Su buen momento en el Bayern Múnich era indiscutible y jugar un Mundial en Alemania hubiese sido algo anecdótico para él. De igual forma, en ese entonces ya había un pequeño sector de la afición peruana que no lo aprobaba tras considerarlo un jugador soberbio que no se entregaba al 100% cuando defendía la camiseta de la selección. Sin embargo, todo hubiese quedado desapercibido tras una clasificación peruana a ese mundial. Paolo Guerrero. Un tal Paolo Guerrero era otra de las piezas principales en el ataque peruano. Con tan solo 22 añitos ya se encontraba siendo titular en el Hamburgo de Alemania y solo le bastó mostrar su entrega en sus primeros partidos con la selección para meterse el cariño de la afición en el bolsillo. Para ese entonces, Guerrero ya se había convertido en el jugador más querido de la selección peruana junto con Roberto Palacios, y muchos aficionados ya hubiesen estado pidiendo su titularidad en aquel equipo mundialista. Andrés El Cóndor Mendoza, quizás el jugador más polémico de dicha lista. Sin embargo, como dijimos antes en esta teoría, sería considerado un héroe tras anotar el gol del triunfo contra Ecuador en Lima, con lo cual ya se hubiese dado una reconciliación entre la afición peruana y el jugador. En aquellos momentos se encontraba jugando en el Dinamo de Moscú del fútbol ruso y de todas maneras hubiese sido una pieza de recambio en aquel equipo mundialista. Finalmente, acá tenemos la lista final de 23 jugadores que hubiesen viajado a tierras teutonas para disputar el mundial, y como podemos ver, se hubiese tratado de un combinado de jugadores jóvenes y experimentados, en donde algunos ya se encontrarían jugando en ligas internacionales importantes, mientras que otros se encontraban destacando en el medio local. Llegaría el tan esperado 9 de junio del 2006. Día de la inauguración del Mundial con bandera peruana presente. De igual forma, hubiese sido una ceremonia de lujo en donde cada bandera flameaba al ritmo del Celebrate the Day o Hips Don't Lie de Shakira. Pues recordemos que en aquellas épocas el reggaetón estaba en todo su apogeo y era normal escuchar su influencia en algunas canciones, lo cual de alguna manera hacía de esta época agradable si tomamos en cuenta las canciones pioneras. En lo que respecta al grupo que le hubiese tocado a Perú, en circunstancias naturales hubiese sido el mismo que le tocó a Australia, pero he aquí un pequeño detalle en donde en la línea de tiempo original a Australia le tocó disputar el grupo F junto con Brasil, y como todos sabemos, dos selecciones sudamericanas no pueden coincidir en un mismo grupo, tras lo cual, por tratarse de Perú, se nos correría automáticamente al grupo G junto con Francia, Suiza y Corea del Sur, desplazando en todo caso a Togo, el cual seguiría al grupo de Brasil, Croacia y Japón. Llegaría el tan esperado 13 de junio del 2006, día del retorno de Perú a los mundiales tras 23 años de ausencias. El presidente Alejandro Toledo hubiese decretado feriado nacional en cada día en donde a Perú le toque disputar un partido por la fase de grupos, así que todo el país de todas maneras ese mismo día se hubiese enganchado para ver la transmisión en vivo de ATV para ver el tan ansiado debut. Se tendría como primer rival a una selección de Corea del Sur que llegaría agrandada al partido tras conseguir el cuarto lugar en el mundial anterior
en donde fue anfitriona. De todos modos, un humilde Perú llegaría al partido con perfil bajo y Autori mandaría el siguiente 11 a la cancha. Ibáñez iría en el arco. La defensa hubiese estado conformada con una línea de 4 en el fondo, con AK7 y Walter Vilches en la zaga central, mientras que Jorge Soto y Juan Manuel Vargas irían por las bandas. La contención estaría conformada por Jairo Legario y Carlos Segarra, mientras que Solano y Farfán serían los extremos ofensivos. Finalmente en la delantera tendríamos a Claudio Pizarro, acostumbrado a jugar en escenarios alemanes, y a un muchacho de apellido Guerrero. El partido arrancaría con un ritmo bastante parejo, en donde ambas selecciones empezarían a mostrar su juego sin perder el orden. El primer tiempo terminaría con un empate de 0 tras apreciar ciertas ocasiones de gol generadas por parte de ambos equipos. Se acabaría la primera mitad y quedarían 45 minutos para intentar romper la igualdad ante un rival que era directo. Arrancaría el segundo tiempo sin variantes realizadas por parte de ambos equipos. Sin embargo, cerca del minuto 68, Norberto Solano ejecutaría un tiro de esquina y mandaría un balón bombeado dentro del área rival, en donde ningún jugador vería pasar el balón tras el gran tumulto generado por parte de peruanos y coreanos. Sería un balón bastante confuso que nadie vería pasar. Nadie a excepción de un muchacho llamado Guerrero, quien tras sin sufrir ningún tipo de marca se encontraría con un balón pegado al segundo palo. Este fusilaría sin piedad y ante un Lee Won-jae que llegaría tarde, se gritaría la primera anotación nacional en el certamen. Perú estaría ganando 1-0, hermano. Y tras sufrir el primer tanto en contra, el técnico rival, el holandés Abokat, mandaría al campo a jugadores coreanos de rasgos ofensivos como Seol Ki-yeon y el histórico An Jung-wan. Por parte de Perú, ingresaría Henry Quinteros en reemplazo de un exhausto Norberto Solano. Corea iría con todo a buscar la igualdad y cerca del minuto 78 adelantaría todas sus líneas, tras lo cual Juan Manuel Vargas recuperaría una pelota que iría por su sector y mandaría un pase largo que encontraría a Farfán logrando librarse de la marca de Jin Cheol para avanzar con el balón hacia portería rival. Este fusilaría sin piedad el arco de Lee Won-jae y anotaría el segundo tanto, algo parecido como el gol de Mendoza Paraguay en Lima. El partido nos estaría saliendo redondo, tras lo cual Autori mandaría a realizar las dos últimas variantes, las cuales serían los ingresos de Tyson Galiquio y Roberto Palacios en reemplazo de Farfán y Paolo Guerrero, a modo de guardarlos para el siguiente partido y jugar con una línea de 5 en el fondo durante los últimos minutos. Perú lograría mantener su área invicta ante un Corea que no encontraría la forma de batir a una sólida defensa peruana que se hubiese sentido segura aquel día, y 2-0 hubiese sido el resultado final. Perú hubiese iniciado su aventura mundialista con el pie derecho, tras lo cual en el país se hubiese vivido un clima de alegría y soberbia por todas partes, tras lo cual muchos hubiesen empezado a garantizar que la clasificación a octavos era un hecho. Aprovechando que llegamos a la mitad del video, este momento será aprovechado para realizar un pequeño corte publicitario. Candidato presidencial rubio y de ojos azules busca aprovecharse del voto inocente del peruanito de a pie. Y tú tampoco te salvas, Juvenal, pulsante, racista y la concha de tu Llegaría el 19 de junio del 2006 y se tendría como rival a una desconocida selección de Suiza. Hubiese sido un partido que hubiese generado una gran expectativa en la afición, ya que con una victoria, la blanquirroja se metería a los octavos de final. El ambiente no hubiese podido ser más optimista y Autori hubiese mandado el siguiente 11 al campo. Básicamente, tras el espléndido rendimiento del equipo en el partido anterior, Autori mandaría el mismo 11 inicial que arrancó en el partido contra los coreanos, sin suspendidos, sin lesionados, así que por ese lado no habría mucho que agregar. El partido arrancaría con una Suiza atacando desde el primer minuto frente a un Perú que optaría por el ratoneo. Perú no estaría jugando bien este partido a comparación del anterior. Tras esto, cerca del minuto 16 del primer tiempo, Alexander Frey pondría el primer tanto para los europeos, un baldazo de agua fría para toda la afición peruana en general, la cual no se hubiese encontrado conforme con el desempeño del equipo. Sin embargo, no todo terminaría ahí, y cerca del minuto 28 se vendría la segunda conquista suiza
con la anotación de Barneta. Antes de que acabase la primera mitad, Suiza ya se hubiese puesto adelante en el marcador con un 2-0 a favor, y en banca blanquirroja ya se hubiese empezado a vivir un clima de preocupación. A esto se le añadiría la lesión de Jorge Soto, quien sufriría un desgarro y sería sustituido por Guillermo Salas a pocos minutos de la conclusión del primer tiempo. Cuando ya todo estaría listo para iniciar la segunda mitad, Autori se hubiese decidido por realizar otra variante con el ingreso de Andrés Mendoza en reemplazo de Carlos Segarra. De esta manera Perú adelantaría sus líneas y jugaría con un equipo más ofensivo para afrontar esta segunda mitad a través de un 4-3-3, ya jugando con 3 delanteros. Los minutos transcurren y Perú no lograría encontrar ni siquiera el tan ansiado gol de descuento, y tras ello Autori optaría por realizar su última variante, la cual sería el ingreso de Juan Comínguez en reemplazo de Norberto Solano. Ya cerca del minuto 86, tras una combinación entre Comínguez y Vargas, Perú encontraría el gol de descuento con frentazo de Pizarro tras recibir un servicio de pelota parada. Perú lograría descontar e iría con todo en búsqueda del empate. Sin embargo, ya no faltaría mucho para el final y sería demasiado tarde. 2-1 sería el resultado final. Más allá de sufrir una derrota que hubiese sido frustrante y dolorosa para los intereses nacionales, la selección peruana hubiese llegado a la tercera fecha todavía con chances de clasificar a los octavos de final. Así que veamos cómo hubiese quedado la tabla de posiciones. En primer lugar estaría Suiza con 4 puntos tras un supuesto triunfo contra Perú y un verídico empate contra Francia si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. En segundo lugar estaría Perú con 3 unidades. En tercer lugar estaría Francia si consideramos sus empates contra Suiza y Corea del Sur, los cuales ocurrieron en la línea de tiempo original. Finalmente, en el fondo de la tabla se encontrarían los asiáticos con un solo punto y con una diferencia de goles negativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que Perú hubiese seguido dependiendo de sí mismo y con tan solo conseguir un empate contra los franceses, la blanquirroja hubiese tenido enormes chances de clasificar a octavos de final, teniendo en cuenta que Corea del Sur hubiese estado obligada a ganarle a Suiza en su último partido con una diferencia de 3 goles, ya que con 2 se forzaría a optar por darle la clasificación al equipo con menos amonestaciones si tomamos en cuenta el fair play, algo que podría resultar riesgoso para los intereses nacionales. Claro que esto ocurriría en la peor de las circunstancias, en caso que la selección consiga un empate, ya que una victoria lo metería dentro y una derrota lo dejaría fuera. Y así llegamos al 23 de junio del 2006, día del partido decisivo contra Francia. Por parte de los galos, estos no hubiesen llegado bien al partido y hubiesen sentido la necesidad de ganarle a Perú como sea, tras sus flojas presentaciones en sus 2 partidos anteriores. Por parte de Perú, los ánimos estarían divididos. Por un lado estaría la gente que de todas maneras confiaría en que Perú estaría sacando un resultado positivo que lo lleve a los octavos de final. Por el otro lado estarían los criticones, esos quienes descartarían de todas maneras que Perú logre sumar en aquel partido ante un conjunto francés que estaría repleto de estrellas, las cuales ya sabrían lo que es alzar una Copa del Mundo. Sin embargo, esto no hubiese sido impedimento para que todo el país presencie la transmisión en vivo de ATV para ver un partido que sería de vida o muerte. Así que Autori no se guardaría nada y pondría toda la carne en el asador. Ibáñez iría al arco. La línea defensiva sufriría algunas variantes como los ingresos de Guillermo Salas y John Galiquio, quienes irían en reemplazo del lesionado Jorge Soto y el suspendido Acasiete por doble acumulación de amarillas. En la volante se realizaría una única variante, la cual sería el ingreso de Marcos Yurliza en reemplazo de Carlos Segarra, quien sería sustituido por bajo rendimiento en lo que respecta a su participación en el partido anterior. Asimismo, la delantera sería la misma con la dupla de Guerrero-Pizarro. Por otro lado, en lo que respecta a Francia, el técnico Domenech mandaría el mismo 11 repleto de estrellas que jugó contra Togo en la línea de tiempo original, entre las cuales destacan nombres como Fayán Barthés, Willy Sagnol, Lilian Thuram, Franck Ribéry, Patrick Vieira, Claude Makélélé, David Trezeguet y la estrella del Arsenal inglés de ese momento, Thierry Henry. Y ustedes se preguntarán qué ocurrió con Zinedine Zidane. Bueno, tal y como ocurrió en la línea de tiempo original, se perdería el tercer partido de la fase de grupos por doble acumulación de amarillas, algo que muchos peruanos lo hubiesen visto como un punto a favor. Salen ambos equipos al terreno de juego y tras entonarse los respectivos himnos,
empieza el partido que sería de vida o muerte para ambas selecciones. Durante todo el primer tiempo se apreciaría un equipo francés con mayor posesión de balón que iría con todo a buscar el gol de la clasificación, mientras que por el lado del Perú de Autori se vería un equipo que se quedaría a defender a muerte el empate, que lo mantendría con bastantes chances de clasificar a octavos de final. Por otro lado, el partido entre Suiza y Corea del Sur ya se estaría jugando en simultáneo, y tras acabar la primera mitad, los suizos estarían ganando por 1-0 si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Por el lado de Perú, este estaría soportando los intentos de ataque francés y estaría logrando mantener el empate a su favor tras finalizar el primer tiempo. Tras iniciar el segundo tiempo, no habría variantes por parte de ningún equipo y Francia volvería a meter presión. Frente a una defensa peruana totalmente concentrada y tras el buen trabajo en la contención por parte de Jayo y Zurliza, el técnico Domenech mandaría al campo a jugadores de rasgos ofensivos como Wiltor y Gobou, mientras que por el lado de Autori, este optaría por brindarle un nuevo aire al equipo con el ingreso de Reiner Torres en reemplazo de Paolo Guerrero. Sin embargo, cerca del minuto 82, cuando Paulo Autori mandaba a calentar a Martín Hidalgo, se cobraría un córner a favor del equipo francés que sería ejecutado por Franck Ribéry. Henry lograría librarse de la marca de Galiquio y lograría anotar tras un remate de cabeza. Sería un gol gritado con bastante euforia por parte de los franceses tras los frustrantes resultados obtenidos en fechas anteriores que ponían en duda su clasificación. Francia estaría clasificando tras ajustar bien los dientes. Por el lado de Perú, este hubiese sido uno de los goles más dolorosos de su historia y una vez más volvía el fantasma de no saber defender un resultado a favor durante los últimos minutos. Todo el plan se le iría abajo a Autori y Martín Hidalgo se quedaría con las ganas de ingresar al campo de juego. En lugar de él, el entrenador brasilero optaría por los ingresos de Andrés Mendoza y Juan Comínguez en reemplazo de Guillermo Salas y Marcos Zurliza. Perú intentaría buscar el milagroso empate. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Francia se cerraría en todas sus líneas y no sufriría mucho para mantener el resultado a su favor con el ingreso de Alou Diarra. 1-0 sería el resultado final y Perú quedaría eliminado. Asimismo, perder de dicha manera hubiese sido algo muy doloroso para la afición peruana en general por los días previos de intensa expectativa. Sin embargo, no faltarían los compatriotas que se hubiesen conformado con ver a Perú en el Mundial tras más de 20 años de frustraciones. Por su parte, el público peruano presente en el estadio de Colonia se pondría de pie para despedir entre aplausos a una selección peruana que se retiraría del campo de juego tras cumplir con una digna campaña a pesar de la temprana eliminación. Asimismo, en lo que respecta a la tabla de posiciones, Suiza terminaría clasificando como primera del grupo tras vencer a Corea del Sur en la última fecha si tomamos en cuenta la línea de tiempo original. Por otro lado, Francia lograría obtener el segundo cupo a octavos de manera dramática tras un supuesto triunfo contra Perú, el cual terminaría siendo eliminado junto con Corea del Sur. Asimismo, la presencia de la blanquirroja en Alemania 2006 no hubiese alterado para nada los principales hechos ocurridos en el certamen. Italia se hubiese coronado como campeón mundial por cuarta vez en su historia, mientras que la figura de Zinedine Zidane le decía adiós al mundo del fútbol tras una expulsión por una peculiar agresión contra Materazzi. Regresando al tema de la selección peruana, esta sería recibida con bombos y platillos en el aeropuerto Jorge Chávez, mientras que al día siguiente jugadores, cuerpo técnico y dirigentes hubiesen sido citados al Palacio de Gobierno para ser felicitados por el presidente Alejandro Toledo, quien se encontraría en sus últimos días de gobierno y buscaría despedirse con una imagen simbólica. En lo que respecta al efecto post-mundial, sería el fin de una generación memorable para el fútbol peruano, y jugadores como Óscar Ibáñez, Camello Soto, Juan Jayo y Roberto El Chorrillano Palacios se jubilarían a nivel de selección junto con sus camisetas blanquirrojas, mientras que Niño Rata Solano declararía que todavía podría jugar una eliminatoria más. Asimismo, en lo que respecta al destino futbolístico de los jugadores peruanos mejores cotizados del momento, Claudio Pizarro se quedaría en Alemania para anotar un par de goles más en el Bayern Múnich antes de marcharse al Chelsea de Inglaterra, mientras que a Paolo Guerrero de todas maneras lo veo quedándose unos cuantos años más en el Hamburgo. Por el lado de Farfán, probablemente su llegada al Schalke 04 se hubiese adelantado, mientras que por parte de Vargas, este de todos modos hubiese llegado al Catania de Italia, mientras que Juan Comínguez hubiese probado suerte en algún otro club pequeño de la Serie A como el Parma, Siena o Atlanta. Asimismo, la joven promesa del Mudo Rodríguez se hubiese ganado de todas maneras un espacio en el fútbol portugués,
mientras que Acaciete por su parte hubiese conseguido el ascenso con el Almería para jugar en la primera división española al año siguiente. Finalmente, en lo que respecta al comando técnico, la federación no hubiese sentido la necesidad de contratar a entrenadores como Julio César Uribe y José Guillermo Chemo del Solar, con miras a la Copa América de Venezuela 2007 y las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Ya hubiese sido prácticamente un hecho que se apueste por la renovación de Autori, el cual posiblemente hubiese contado con una camada interesante de jugadores que se hubiesen encontrado en su mejor momento, así que quién sabe, quizás se hubiese armado un equipo peruano bastante competitivo con miras a las eliminatorias del Mundial Africano. Pero en fin, son cosas que nunca sabremos, así que dejemos de alucinar tanto y volvamos a nuestra realidad. Bastante interesante. Y a modo de añadir, pienso que probablemente Autori hubiese sido considerado como una especie de Gareca de la época. Y bueno, alpacas, esto fue todo el video por hoy y en verdad espero de que les haya gustado y en todo caso pedir disculpas por el tiempo de ausencia debido a que cuando me dedico a hacer esta clase de videos con esta temática, el tiempo de demora que me suelo tomar es bastante. Y bueno, finalmente opté por realizar este video debido a los suscriptores que me lo han estado pidiendo. Así que un saludo para Oren97 y Arcamed456, a quienes siempre los veo interactuando con el contenido del canal. En todo caso, esta teoría de Perú en Alemania 2006 se suma a las que ya hice anteriormente de Perú en Francia 98 y Perú en Corea-Japón 2002, cuyo link se los dejo en la descripción. De todas maneras, se realizará una teoría de Perú en Sudáfrica 2010, más allá del pésimo equipo que teníamos, pero eso ya se realizará dentro de un buen tiempo, ya que también se vienen nuevos proyectos para el canal y no deseo volver a ausentarme por mucho tiempo de manera consecutiva. Y bueno, conmigo sería todo hasta acá. Like si te gustó, dislike si te caigo mal y te llevo el y en caso de que seas nuevo y busques saber acerca del nuevo contenido del canal, ya sabes de que puedes suscribirte. Conmigo sería todo hasta acá. Yo soy Fuga, nos vemos, bye.